Lo cierto es que si miramos la fotografía de este país en este momento, lo podíamos simplificar el bipartidismo que hay en España en dos grandes fotografías. Una que se llama crisis y paro y otra que se llama corrupción. Creo que sin deciros quiénes están detrás, lo tenéis en vuestra cabeza de una manera inmediata. Hoy y ayer y anteayer los datos del paro nos han dicho que tenemos más parados que en ningún momento de la crisis económica que tenemos en España. 4.700.000 según la encuesta de la EPA y según el INEM más de 4.200.000 parados. Se han hecho en este año que hemos pasado 13.435 expedientes de regulación de empleo. 230.000 trabajadores y trabajadoras han ido a la calle directamente. Y con los últimos que yo me reunía, eran hombres 40 o 50 de una empresa de recauchutados de Albacete, que tenían entre 50 y 55 años de media, y su preocupación no era si la jubilación iba a llegar a los 67 años. La preocupación que tenían era si van a trabajar con 55 o con 60 años en nuestro país, porque después de echarlos de la empresa ven el futuro bastante negro para poderse reincorporar al puesto de trabajo cuando hay millones de jóvenes en España formados y formadas con carreras universitarias que tienen dificultades para encontrar puestos de trabajo. Decir que en esa fotografía de la crisis y del paro aparece 1.300.000 familias que no trabaja ningún miembro en la unidad familiar. Sobreviven, sí. No tienen ayudas. Sobrevivirán en la economía sumergida. Todavía no hay estallidos sociales en España. Y 1.700.000 personas de los parados no tienen ningún tipo de ayuda del Estado. No se cumple el artículo 41 de la Constitución española, que dice que todas las personas que estén en paro tienen que tener una ayuda para subsistir con un mínimo de dignidad. Pero además en este año, en esa misma fotografía, 100.000 personas les han quitado la vivienda porque no podían pagar la hipoteca. 100.000 personas con sus familias viene a ser algo así como 3 o 4 Santiagos Bernabéus llenos de gente. Y eso debería ser una noticia importante. Que 3 o 4 Santiagos Bernabéus llenos de gente les hayan quitado este año la vivienda porque no la pueden pagar. Debería haber merecido algún titular en algún medio de comunicación nacional, público o privado, y haber abierto alguna portada a las 3 cuando vemos el telediario, pero no han abierto ninguna, porque esto parece que no tiene ninguna importancia en nuestro país. Y cuando la gente le quitan la casa porque no la puede pagar, vienen los bancos y le dicen que no solamente les debe, se queda con la casa para pagar la deuda, sino que además se queda debiéndole dinero entre la diferencia del crédito que le dieron y el valor de tasación actual de la vivienda, porque ha bajado, por fortuna, el precio de la vivienda. Y eso tiene un nombre, el nombre que tiene que son los esclavos del siglo XXI. Y no parece que tengamos esclavos aquí en nuestra sociedad. Y cuando hemos llevado una iniciativa al Parlamento para decirle al Gobierno que legislara de manera que la banca no echara a la gente de su casa porque pierde la vivienda porque no tiene para pagar una letra de hipoteca y la reconvirtiera en un alquiler mientras dure la situación de desempleo de las personas, el Gobierno nos ha dicho que no en el Parlamento a la iniciativa que presentó Gaspar Llamazares. Y Blanco, el señor Blanco, ha venido a decir, y está escrito en un medio de comunicación, que cómo van a hacer eso porque eso perjudica a los bancos. Un gobierno del Partido Socialista Obrero Español que se posiciona claramente a favor de la banca. Pongámonos a soñar un poquito, que también tenemos derecho a soñar la izquierda, y pensemos que tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero de presidente del Gobierno, y pensemos que en un momento determinado lo vemos en televisión descolgando un teléfono y llamando al director de no sé qué banco en España y diciéndole por teléfono: oiga, que tengo gente que le están echando de su banco de las casas, ¿puede usted tomar alguna medida para que no echen a la gente de sus casas por parte de su banco? Y el banco le conteste que no es posible, etcétera, y además que el banco no lo va a vender, y que el otro le diga: no, mire usted, pero es que yo se lo puedo expropiar. ¿Os suena esto? Y eso lo ha dicho un dictador, ¿no? Y aquí tenemos una democracia, ¿no? Podíamos soñar. En esa parte de la fotografía la simplificamos en eso y después entramos en la otra fotografía, la de la corrupción. Y hay un partido en este país que no tiene, parece, más alternativa que la Gürtel.
Me imagino que va a ser el cartel de campaña con el que se van a presentar a las siguientes elecciones. Porque además cuando le preguntan al señor Rajoy que qué propuestas tiene de empleo, le pregunta una chica ayer o anteayer en televisión, pues se escribe en un papel, de pronto se pone a contestar las políticas de empleo que tiene su partido, y dice, fíjate, más o menos, dice, que no entiendo ni mi letra, ¿no? El problema no es que no entendía la letra, el problema es que no tenía propuestas de política de empleo en nuestro país. Ese era el problema de fondo. Porque cuando le preguntan a la gente en la Convención de Sevilla, que por cierto, sí, el señor Rajoy, recordáis, quien lo hayáis visto, porque ha sido muy popular la imagen, que hubo un militante del Partido Popular que le regaló una orla de cuando tenía 22 años y estudiaba en la universidad. Y la exhibe allí Rajoy muy ufano porque le ha regalado la orla. Y dice, fijaros, ya decía yo cuando tenía 22 años que yo apuntaba, que yo iba a llegar lejos con tal. En fin, una cosa de humildad, se nota muchísimo. Pero cuando le preguntan, ¿qué políticas de empleo tiene usted?, le está preguntando el periodista, dice, no, ya verá usted, cuando llegue a la Moncloa verá usted qué políticas de empleo tengo para nuestro país. Pero cuando le preguntan, ¿va usted a resolver la crisis? ¿Qué propuestas tiene para salir de la crisis? La respuesta que da es, mire usted, la crisis es tan grave que hasta que no se pasen 5 años estando yo en el gobierno no empezaremos a corregir los efectos de la crisis. Esto lo ha dicho, está escrito, está en los papeles. Esta es la alternativa, de alguna manera, que se está presentando. No tienen proyecto de gobierno, pero no es que tengan el programa oculto, es que el problema de fondo que tienen es que las políticas que está haciendo Rodríguez Zapatero son políticas que en una buena parte han sido paridas por la FAE, el órgano ideológico del Partido Popular, y Zapatero las está aplicando y le ha dejado sin espacio para que cuente el Partido Popular sus propuestas, porque si las cuenta son más de lo mismo, agudizan más la situación que está haciendo Rodríguez Zapatero y no las puede contar porque si las cuenta la gente no le va a votar. Por tanto, me imagino que cuando lleguen las siguientes elecciones generales, más allá de 4 tópicos y 4 banalidades, nos encontraremos con un proyecto inexistente por parte del Partido Popular en las siguientes elecciones. Esa es la fotografía de este país. Esas son las 2 fotos de España. Eso es el bipartidismo. Eso es nuestra democracia. Y dicho eso, hay mucha gente en la calle, probablemente más gente que nos pensamos que hay en la calle, porque aquí todo el mundo no es de izquierdas y de derechas de manera clara, rotunda, etcétera. Y yo digo que por fortuna, porque espero que los de las izquierdas le podemos ganar las convicciones todavía a mucha gente que se piensa que es de derechas. Pero hay mucha gente que conocemos en la calle que no tiene nuestro nivel de ideología, como decía antes, ni de conocimientos sindicales, ni está en la primera onda de lo que está pasando en el país, y sabe una cosa, sabe que en su familia hay paro, y sabe que las están pasando muy mal, que las pasan putas, y permitidme la expresión. Y esa gente dice, joder, yo voté a un partido de izquierdas que era el Partido Socialista Obrero Español, 11 millones de votos, votos útiles, por cierto, nos decían, cuando nos disputaban el voto a Izquierda Unida. Y resulta que un partido de izquierdas me tiene parado. Y en la cabeza de mucha gente está pensando en este momento, pues, si izquierda es igual a paro, voto derecha para ver si me resuelven los problemas. Y a esa gente, porque este parece un pensamiento tonto, pero es un pensamiento real que está ahí en la cabeza de muchísima gente. Y a esa gente es a la que tenemos que salir los nuestros y las nuestras, en toda esta campaña que nos queda por delante, a explicarles que ellos y ellas pueden ser de los nuestros y de las nuestras. Y yo pongo un ejemplo que es muy sencillo. Cuando a mí me vinieron a tocar hace ya muchos años un señor que era del Partido Comunista de España, yo casi me cagué, porque a mí me habían contado en la historia de las escuelas rurales del franquismo que el comunismo era lo más malo y lo más malvado que podía haber. Y yo, sinceramente, pues acojonadito escuché los primeros mensajes, ¿no? Y después se tardó bastante tiempo hasta que yo me enteré de que yo era de los nuestros. Y yo no era de los nuestros, no venía de los nuestros, ni siquiera de familias tradicionales de los nuestros. Y de esa gente hay mucha gente en la calle. Y a esa gente tenemos que ir a darle ese toque y a explicarle que las políticas que nos han generado la crisis, que nos están generando los dramas en nuestro país, son las políticas de la derecha financiera internacional, de la derecha política, del poder económico, de los poderosos, de los capitalistas de siempre, se llamen mercados eufemísticamente o se pongan los adjetivos que quieran. Esos han creado el problema. Y en España es que un gobierno, con las siglas de un partido socialista obrero español,
está haciendo las políticas de esa derecha económica porque se ha abrazado a las políticas neoliberales de la derecha conservadora europea. Y hay que explicárselo a la gente que su problema es sencillamente que son las políticas de derecha las que le dejan a su familia parada y a ella parada. Y por tanto tenemos que decirle que la alternativa no le va a venir por más derecha, no podemos pasar de Guatemala a Guatepeor, sino que tiene que venir por buscar el giro por la izquierda alternativa, por la que nosotros modestamente intentamos representar, intentamos de alguna manera con esos valores que decía al principio que son innatos a los hombres y mujeres de nuestra organización, de nuestro entorno, de nuestros simpatizantes, de los valores de la gente de la izquierda. Y seguramente si conseguimos explicarle eso a mucha gente, pues seguramente que podemos avanzar. ¿Vamos a tener muchas alianzas de los medios de comunicación para podérselo explicar? No. Yo llevo 2 años de coordinador, no sé Gaspar cómo le iría con las televisiones cuando estaba de coordinador, pero yo tengo varias televisiones en este país que todavía no he tenido ocasión de caerme en los polletes, porque no me han invitado ninguna vez a contar nada, bueno, malo o regular. No he tenido ocasión de pasar. Por la pública, por la única que pasamos de vez en cuando a decir algo, o que te sacan en un telediario, pues algo de 3 segundos que hay que ser avispados y expertos en comunicación para conseguir el mensaje que le quieres dejar en el poquito tiempo que pasa. Luego te dicen, te he visto hoy en la tele, ¿no? Y digo una anécdota que es, otros sí están en las teles. Hay un amigo mío andaluz que su chiquita, que es pequeñita, le pregunta y le dice, papá, ¿es que Rajoy y Zapatero viven en la tele? Y el papá le explica, bueno, le explica lo que le explicaríamos cualquiera a nuestra hija, ¿no? Pero la pregunta es interesante y es importante. Y entonces no nos lo van a poner fácil. ¿Y por qué no nos lo van a poner fácil? Porque la democracia que tenemos es la democracia que tenemos. Porque los medios de comunicación son de quienes son. Y Berlusconi tiene más peso en los medios de comunicación españoles que tiene, en todo caso, el propio gobierno español. En muchos casos. Y los medios están al servicio de los propietarios. Y podrá tener grandísimos profesionales, y no me dudo que lo son, de los comunicadores, de los redactores, de los cámaras, de los medios de comunicación. Pero ellos se deben al que controla y al que manda, al que tiene el poder, al que decide. Y nosotros no nos vamos a asomar por esos medios de comunicación. Nos asomaremos cuando digamos alguna gilipollez, cuando hagamos una cagada como la que ha hecho Rajoy el otro día con lo de la niña y la pregunta del empleo. Entonces apareceremos, pero mientras tanto no vamos a aparecer. ¿Por qué? Porque eso es el sistema. Y nosotros, moderadamente, estamos cuestionando el sistema. Y por tanto no somos gente grata para el poder económico en este país. Y la pública, lo que nos queda de la pública, lo poquito que va quedando de la pública, el último bocado han sido 500 millones de euros en publicidad a la televisión pública española, que se la han quitado. Es un paso más hacia avanzar en la línea de debilitarla, como quieren debilitar todo lo público en este país, pues el PP ya ahí sí ha hecho propuesta. Ha dicho que va a privatizar todas las televisiones públicas autonómicas si ganan el gobierno en este país. Nos quieren quitar los poquitos resortes que nos queden de una cierta independencia de la comunicación para que traslademos los mensajes. ¿Qué nos queda? La vietnamita no, porque ya es muy vieja, para los que tenéis más memoria histórica. Pero digo la vietnamita, la máquina de hacer tabillas, pues si alguien no piensa que piense que es una ametralladora, ¿no? Porque suena eso, esa frase. Nos queda Facebook, nos queda Twitter, nos quedan los nuevos canales de comunicación y nos queda el boca a oreja, nos queda la organización y nos queda salir a la calle y hablar con la gente y seguir insistiendo en lo que ha sido la política de siempre de la izquierda.